donde alguno de ustedes puede hacerme recuerdo dónde quedamos, por favor. Estamos analizando la ley, el marco jurídico. A ver, doña Zaida. Alguno tendría que decirme, a ver, doña Nicole, siempre está atenta. ¿Dónde quedamos, Nicole, por favor? Tampoco está. Don José Luis Pocoata, ¿dónde quedamos la anterior clase? Don Ariel Calle. Bueno, creo que nadie está en clases. Licenciado, buen día. Buen día. Buen día. Nos quedamos en prohibiciones e incompatibilidades para los auxiliares del seguro en el artículo 26. ¿Qué artículo era? Artículo 26, Lice. Artículo 26. Ya, en las entidades de prepago. Bueno, creo que ya vimos eso, las entidades de prepago ya conocemos. Tenemos que entrar ahora, creo que ya vimos también, o el martes vi, no me acuerdo. Vamos a entrar al título 3, que dice de los requerimientos de solvencia económica y financiera. Entonces, y ahí nos habla del capítulo 1 del patrimonio y los márgenes de solvencia. Bueno, dice, disposiciones generales, estamos en el artículo 28. Toda entidad aseguradora, reaseguradora o de servicios de prepago debe constituir y mantener un capital mínimo al que se refiere la presente ley o los márgenes de solvencia y las reservas técnicas establecidas en el presente título, que corresponden a la modalidad de seguros de personas, seguros generales, y además habría que añadir ahí seguro de fianzas, porque ya hay una ley, ¿no?, que administre. Entonces, estamos hablando de tres cosas importantes. Por una parte, el capital, las reservas técnicas y los márgenes de solvencia. Son tres elementos que sí o sí se tienen que cumplir. El artículo 29, ¿no?, que tiene que ver con el patrimonio, con el capital. ¿Qué es lo que dice? Capital mínimo. Toda entidad aseguradora, reaseguradora o servicios de prepago debe constituir y mantener un capital social mínimo suscrito y pagado. Para entender esto con mayor precisión, yo les recomiendo, los que tienen el Código de Comercio, revisar el Código de Comercio en lo que concierne a las sociedades de responsabilidad limitada. Ahí van a encontrar una descripción precisa de lo que es el capital suscrito, en qué consiste, ¿no?, y cómo se debe registrar. Entonces, pues aquí nos está poniendo esa condición. Un capital social mínimo suscrito y pagado, ¿no?, de al menos el equivalente a 750,000 derechos especiales de giro. Creo que ya hemos analizado esto y les dije que tienen que investigar y averiguar qué son los derechos especiales de giro y cómo hay que convertirlos, ¿no? Y desde cuándo funciona este factor monetario, ¿no?, que se utiliza para créditos de toda naturaleza. Entonces, un capital mínimo suscrito y pagado de al menos el equivalente de 750,000 derechos especiales de giro.
el cual debe estar acreditado en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre debe que estar demostrable. ¿Sí? No se puede invertir en nada. Más adelante vamos a ver aquello. Dice, el capital mínimo solo podrá ser aportado en efectivo y en moneda de curso legal. Entonces les explicaba acá y les decía, no se puede hacer, como es una actividad regulada específica, no se pueden hacer aportes en bienes, muebles o inmuebles, como lo hacemos en cualquier otra empresa, ¿no? En cualquier empresa, cualquiera su tipología, podemos aportar capital en terrenos, edificaciones, vehículos, muebles de enseres, líneas telefónicas, lo que ustedes quieran. Pero en este tipo, la ley me está diciendo, tiene que ser en dinero efectivo y en moneda de curso legal, ¿no? Y si ustedes quieren averiguar cuál es la moneda de curso legal, también pueden verificarlo en la norma contable número 1, en uno de los principios de contabilidad generalmente aceptado, ¿no? Moneda de cuenta se llama el principio. Y en este caso, la moneda de cuenta para nosotros es el boliviano. Entonces, por eso les digo, averigüen en qué consisten los derechos especiales de giro, desde cuándo se aplican y cómo se convierten, para que tengamos una idea precisa de lo que se tiene que contabilizar como patrimonio, capital pagado. Bien, al aplicar eso también se ve una pequeña distorsión en la sociedad anónima. Directamente se entra como capital pagado en primera instancia cuando se constituye. Pero en una sociedad anónima, ustedes saben, ya han llevado sociedades, se puede hacer de dos formas, con el capital suscrito y el capital pagado. Y la otra forma es tener el capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. En este caso solamente tenemos capital suscrito y capital pagado. Bien, entonces dice que solo podrá ser aportado en efectivo y en moneda de curso legal, excepto para las entidades de servicios de prepago de índole similar al seguro, los cuales podrán también hacer aportes en bienes inmuebles y equipos y maquinarias valuados y no grabados ni otorgados en prenda o en alquiler, hasta el límite establecido por reglamento y que corresponda a la naturaleza del servicio prestado. Bueno, aquí tienen un ejemplo básico de una actividad de prepago que es la defunción y sepelio. Ahí tienen ustedes los cementerios jardines, ¿no? Los cementerios jardines, para cumplir con su servicio, tienen que comprar ¿qué? Terrenos, tienen que hacer edificaciones o tienen que excavar la tierra para introducir los tenedores de los ataúdes. Entonces, ¿para eso qué necesitan? Terrenos, maquinarias, ¿no? Construcciones. Por eso dice hasta el límite aprobado. Entonces, esas son las entidades de prepago, las funerarias que tenemos, entonces necesitan ese tipo de infraestructura. Bien, hasta ahí creo que estoy tratando de explicarles lo más claro posible de en qué consiste el capital. Ahora, como bien dice, es un capital mínimo. Menos de los $750,000 no puedo tener, pero más de $750,000 sí puedo tener, ¿no? Y además, ¿por qué tengo que tener más? Porque me está diciendo que el capital aportado y pagado debe ser demostrable en todo momento. Y además dice en dinero efectivo. Entonces, ¿con qué? Si tiene que estar, si está prohibido invertir, ¿con qué equipo la oficina? ¿Con qué equipo la compañía de seguros y de seguros? Entonces, me está dando lugar a que
se tenga que utilizar esos recursos en mayor proporción. Bien, luego dice, los corredores de seguros deben constituir y mantener un capital mínimo suscrito y pagado de al menos el equivalente del 2,5% del capital social mínimo establecido para las entidades aseguradoras. Una actividad complementaria ya tiene un capital mínimo también. La otra, los corredores de reaseguros deben constituir y mantener un capital mínimo suscrito y pagado de al menos el equivalente al 5% del capital social mínimo establecido para entidades reaseguradoras. Entonces ya tenemos 3 capitales para las compañías de seguros, para las compañías de reaseguros, para las compañías de seguros y reaseguros, ¿no? Para los corredores de seguros y para los corredores de reaseguros. Entonces, ustedes aplican sobre los 750,000, el 5% va a ser 35,000 derechos especiales de giro y el 2,5% creo que son 17,500 derechos especiales de giro. Con ese capital pueden empezar a operar. Ustedes ya lo verifican, las cifras que acabo de darles. Bueno, eso en cuanto al capital pagado, ¿sí? Su forma, la cuantía ya está establecido ahí y sí o sí hay que hacer ese tipo de operaciones y transacciones. Entramos al artículo 30, no se olviden. Artículo 29 es la determinación del capital mínimo. El artículo 30 nos habla de el otro concepto que está aquí. Dice patrimonio y márgenes de solvencia. Y hemos definido el patrimonio, 750,000 derechos especiales de giro. ¿No? Y por otra parte tenemos los márgenes de solvencia. Y dentro de los márgenes de solvencia, como bien dice la ley, ¿no? Está establecido por qué. ¿No? Los márgenes de solvencia y las reservas técnicas. Entonces, primero entramos a analizar las reservas técnicas. Y dice, las entidades aseguradoras y reaseguradoras deberán constituir y mantener permanentemente al menos las siguientes reservas. Y aquí se hace una distinción por actividad de seguro. Primero se toma en cuenta a las compañías que tienen su atención o actividad hacia las personas y son los seguros de personas de corto plazo, de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que dice? Deberá mantener al menos las siguientes reservas. Inciso A, reservas matemáticas exclusivamente para los seguros de vida a largo plazo. La tabla de mortalidad utilizada para el cálculo de dicha reserva será aprobada por la Superintendencia actual APS. La tasa de interés técnico utilizadas para el cálculo de dicha reserva no podrá ser mayor al interés del mercado de valores, del Tesoro General de la Nación, de mayor largo plazo, menos 2 puntos porcentuales. Entonces, ahí me está dando ese parámetro. Y para establecer las reservas matemáticas, les había hablado anteriormente, que se necesita ¿de quién? De profesionales especializados, que son los matemáticos actuarios, quienes calculan las reservas matemáticas. ¿En base a qué? A las tablas de mortalidad, ¿sí? Y en nuestro país, ¿no? Con las AFPs, con el fin de minimizar las rentas de jubilación, han establecido que los bolivianos vivimos hasta los 110 años, cosa que no se da. El promedio de vida en Bolivia está máximo en 90 años y excepcionalmente se llega a los 100, ¿no? Entonces, ahí tenemos una desviación en cuanto se refiere
al cálculo de las reservas matemáticas. Entonces está distorsionado. Ahora, como nosotros no tenemos tablas de mortalidad, entonces, ¿qué es lo que se utiliza? Experiencias de otros países, como ser Chile, México, Brasil, Argentina, Colombia. Ellos tienen tablas de mortalidad por la experiencia que tienen. En cambio, Bolivia no tenemos. Utilizamos tablas de afuera. ¿No? Y además tampoco tenemos matemáticos actuarios. Hay uno solo, ¿no? Que es el licenciado Jartel. Los demás ya se han muerto, 5 nomás eran, les he comentado, ¿no? Bien, entonces eso es para seguros de vida. Luego entramos para los seguros generales y las fianzas también. Entonces dice B, reserva para riesgos en curso. C, reserva para siniestros pendientes. Y D, reserva para primas por cobrar. Esos tienen que ver estrictamente con seguros generales. Cuando estemos haciendo las prácticas, ¿no? Yo les voy a explicar cómo se calcula. O si no, en la primera clase que tengamos presencial, en la pizarra les voy a explicar cómo se calculan las reservas contempladas en los incisos B, C y D, ¿no? Y además eso hay que hacerlo permanentemente. ¿Con qué complementa la ley? Dice, las reservas mencionadas se determinarán reglamentariamente y los parámetros de cálculo serán establecidos por la APS. Las reservas de cualquier póliza de seguro de vida no pueden ser negativas, sino cuando menos equivalente al valor de rescate de la cobertura de la póliza. Bueno, eso es obvio, ¿no? Si estoy tomando una póliza de largo plazo, a 10 años, no puede ser que tenga reserva negativa. ¿Por qué? Porque en la medida que el asegurado va pagando su prima, va acumulando lo que se llaman los valores de rescate. No se olviden que los seguros de vida básicamente son ahorro personal, tanto en el seguro público como el seguro privado. Tomo una póliza a 10 años para un capital a cobrar al final de los 10 años de 100 millones, de $100,000. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Durante los 10 años, tengo que ir pagando la cuota parte que me corresponde a ese capital que presumo voy a tener cuando llegue a la edad después de la edad presente, más 10 años. Entonces, no puede ser que sea negativo, ¿no? Entonces, bueno, para los que conocemos seguros, para mí es muy obvio eso, ¿no? Pero para los que no conocen, entonces es importante, no puede haber reserva negativa. Es como manejar una cuenta bancaria con saldo. Las cuentas bancarias tienen que saldo deudor. Y no puede ser que una cuenta bancaria tenga saldo acreedor. A eso se refiere en términos más simples, ¿no? La superintendencia dice podrá establecer mediante reglamento la constitución de reservas para riesgos catastróficos o extraordinarios, cuando la experiencia siniestral en determinado tipo de riesgos así lo aconseje. Bueno, aquí viene otro tipo que es excepcional, que puede aplicarse. A ver, les voy a explicar algo, ¿no? Por ejemplo, este año las lluvias han estado fuera de época, han durado hasta fines del mes de abril, ¿no? Las lluvias. ¿Y eso qué ha causado? Inundaciones nunca vistas en más de 40 años en el Beni. ¿Y qué ha causado eso? Las inundaciones en todos los terrenos, en todo el territorio del Beni. Y como consecuencia de eso, ¿qué ha pasado? Se han inundado los pastizales donde se crea ganado. ¿Y ha creado qué? Una alta siniestralidad de ganado vacuno. Entonces, los que tenían póliza, esos han optado por esto, por un siniestro catastrófico, fuera de límites. Entonces, así funciona.
Bueno, ustedes se recordarán, ha habido un deslizamiento hace unos, no sé, 10 años creo, ¿no? Ahí por Irpavi, frente a Irpavi. Se ha llevado todos barrios enteros se han entrado ahí. Ese es un siniestro catastrófico. Pero si tenía previsión, yo me aseguraba contra deslizamientos mayores, podía tener la recuperación. Pero como no tenía y no pensé que nunca ahí se iba a deslizar, entonces perdí mis terrenos que tenían por ahí y otros perdieron casas enteras, se enterraron. Esos son siniestros catastróficos. Entonces, en ese caso, dice la APS, determinará la cuantía de ese tipo de reservas. El artículo 31 tiene una relación directa con el artículo 29. Si lo interpretan adecuadamente y le ponen la atención, se van a dar cuenta de qué les estoy hablando. Dice fondo de garantía. Dice, cada entidad aseguradora o reaseguradora deberá mantener un fondo de garantía, ¿ya? Un fondo correspondiente al 30% del margen de solvencia, el cual deberá estar depositado, fíjense lo que dice, ¿no? 30% del margen de solvencia, que vamos a verlo más adelante, el cual deberá estar depositado en una entidad financiera autorizada, un banco, puede ser un banco hipotecario, ya no hay banco hipotecarios, eso hace muchos años. Este margen de solvencia no podrá ser inferior, este margen de no podrá, a ver, ¿qué dice? No podrá ser inferior al capital mínimo. ¿Cuánto es el capital mínimo? 750,000 derechos especiales de giro. Entonces, ¿qué me está diciendo este artículo? El capital mínimo tiene que estar depositado en una entidad financiera autorizada. Por lo tanto, ahí se cumple lo que dice, que el capital debe estar demostrable en cualquier momento. Por lo tanto, ese capital mínimo es inmovible. Por eso es que con ese capital no puedo comprar bienes inmuebles, bienes muebles, tampoco hacer inversiones. ¿Por qué? Porque tiene que estar depositado en una entidad financiera. Por lo tanto, ¿a dónde llego? Llego a la situación que para constituyo con el capital mínimo, pero para implementar las actividades de la entidad, ¿no? Por eso viene otra relación también contractual, la autorización de funcionamiento. Y por eso también viene otra cosa, el dictamen al balance de apertura. Y en el balance de apertura, que es un informe de cumplimiento, tengo que, como auditor, decir el importe del capital pagado se encuentra debidamente registrado o depositado en una cuenta de una entidad financiera, los 750,000. Si se imaginan, la ley nos está dando ciertos parámetros para cumplir. Algún docente me decía, no existen balance de apertura. Y dentro de mí decía, ¿por qué no lees lo que dice la creación de bancos, la creación de compañías de seguros? ¿Y esos son auditorías de qué tipo? No se olviden que en auditoría hay dos procedimientos, los procedimientos sustantivos y los procedimientos de cumplimiento. Y la auditoría al balance de apertura básicamente es un informe con opinión de cumplimiento de todos los requisitos de la norma legal. Bien, espero que me estén entendiendo. Y si no, pues revísenla, la ley, ¿no? Y pónganle más atención. Esto que les estoy comentando
siempre les comento lo que hago, ¿no? Después, suele ser pregunta de examen parcial, suele ser casi siempre, es pregunta de examen de grado cuando me llaman a tomar seguros, ¿no? Entonces siempre está esa pregunta. Y como ni leen, pues entonces no tienen respuesta. Y mucho lo siento yo. Bien, entonces en eso consiste. Dice, este margen de solvencia no podrá ser inferior al capital mínimo establecido en el artículo 29 del presente cuerpo normativo. Más claro, agua. ¿Cómo lo aplican contablemente? Ya vamos a verlo más adelante. Ahora sí, nos habla el artículo 32 de los márgenes de solvencia. Y esto hay que analizarlo con mucho cuidado, porque es una cosa nueva, ¿no? Dice, márgenes de solvencia para seguros de largo plazo. Y los seguros de largo plazo, ¿cuáles son? Son los seguros de personas. Dice, las entidades aseguradoras o reaseguradoras que administren seguros de largo plazo, riesgo profesional, riesgo común, ahí hay que aumentarle un riesgo más, riesgo laboral que se ha creado con la nueva ley de pensiones. El riesgo profesional es de siempre, ¿no? Si ustedes revisan otra norma jurídica que es la Ley General del Trabajo, ahí van a encontrar la definición precisa de lo que es riesgo profesional. No son cosas nuevas, no solamente es del código de la ley de pensiones. Ya se hablaba de eso mucho más antes. La Ley General del Trabajo data de 1946, creo. Y ahí ya se hablaba de lo que eran los riesgos profesionales. Entonces, como ustedes son jóvenes, no piensan que todo es nuevo, todo es creación nueva. No es así. Tienen que revisar siempre el pasado para ver qué es lo que están haciendo en el presente y qué van a hacer con el futuro. Son tres elementos que conjugan perfectamente, pero si me olvido el pasado, mi presente va a ser medio fofo y no voy a proyectarme adecuadamente para el futuro. Entonces, así les digo, el riesgo profesional, ¿no? El riesgo común, y ahí hay que insertarle el riesgo laboral, creado en la ley 065, que son seguros de largo plazo. No sé por qué no han corregido esta ley, no le dan importancia, ¿no? Pero nos atenemos a eso. Bien, entonces dice, común, deberán acreditar y mantener en todo momento un margen de solvencia, que será el monto mayor que resulte entre, aquí me está diciendo cómo debo calcular. 1, la suma del margen de solvencia basada en reservas matemáticas y el margen de solvencia de capital en riesgo. Lo que conozco es el capital en riesgo. ¿Por qué? Porque me voy a asegurar a largo plazo por $100,000, $500,000, $1,000,000. Seguros de largo plazo. No, ese es el capital en riesgo, que puede hacer que me muera antes de que cumpla los 10 años o 15 años o 20 años. Entonces, ese capital tienen que pagarlo. Por eso se llama capital en riesgo para la compañía de seguros, ¿no? Y el margen de solvencia basado en eso, ¿no ves? La reserva, aquí estamos conjugando dos cosas. El cálculo de las reservas matemáticas con el capital en riesgo. ¿Cuánto han calculado los matemáticos actuarios para esa póliza? ¿Cuánto tiene que haber de reserva matemática? ¿Y cuál es el capital en riesgo? A ver, para simplificar esto, tengo una póliza por 20 años, seguro de vida para cobrar $200,000 cuando cumpla mis 60 años, cuando cumplan 60 años. Entonces, si he pagado 10 años y tengo que recibir $200,000, ¿cuánto tendré que tener ahorrado? Estoy a los 10 años, mi póliza es por 200,000. Tendré que tener $100,000 acumulados como valor de rescate, ¿no? Y además,
¿Mi capital cuál es? 200,000. 200,000 entre 100,000, ese es mi margen de solvencia. Estoy utilizando dos cosas, ¿no ve? La reserva matemática de vida y el capital en riesgo. ¿Cuánto tengo en función al tiempo transcurrido? Bueno, es bastante técnico esto. Espero que alguno de ustedes que tenga capacidad en el manejo de la aritmética y las matemáticas se introduzcan eso. Es bien interesante, se gana harta plata. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí, ¿no? Bueno, el factor de cálculo de la reserva matemática será establecido por el reglamento de la presente ley y no excede del 7%. Entonces, el margen de solvencia que se establece por eso es del 7%. Dice, el factor de retención promedio matemático es el resultado de dividir las reservas matemáticas retenidas entre las reservas matemáticas totales y no podrá ser menor al 0,85%, vale decir al 85%. Estamos relacionando que las retenciones de la reserva matemática, ¿no? Y el margen de solvencia. El factor de cálculo para el capital en riesgo será del 0,3%. Me está dando parámetros, ¿no ve? El factor de retención de capital en riesgo es el resultado de dividir el capital en riesgo detenido entre el capital en riesgo total y no podrá ser menor al 0,5%, a la mitad, ¿no? El medio por ciento. O sea, la mitad tiene que estar lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto he aportado, cuánto he ahorrado en función del tiempo transcurrido? Y sobre eso aplico los porcentajes que me está indicando el artículo número 32 respecto de los márgenes de solvencia para los seguros de largo plazo. Ahora entraremos al artículo 36, que dice, el artículo 33, margen de solvencia para los seguros de corto plazo. Y en los seguros de corto plazo están los seguros generales y las fianzas. Dice, las entidades aseguradoras y reaseguradoras que administran seguros de corto plazo deberán acreditar y mantener en todo momento un margen de solvencia que corresponda al monto mayor entre la solvencia basada en primas, la solvencia basada en siniestros y el capital social mínimo. Tres elementos que hay que conjuncionar. La reserva de primas por cobrar, la reserva de siniestros y el capital asegurado. Por eso cuando veíamos hace un momento en el artículo 30, nos habla de eso, de las reservas. Y ahí están en los incisos B, C y D estas reservas. Dice reserva para riesgos en curso, reserva para siniestros pendientes, que nos está hablando aquí, y reserva para primas por cobrar. Eso es lo que me está hablando aquí, ¿no? La reserva de primas, la solvencia en primas, la solvencia basada en siniestros y el capital social mínimo. Bueno, esto es lo más técnico y lo más conflictivo de revisar, ¿no? Cuando hacemos auditoría. Entonces, es bastante técnico, sumamente técnico determinar esto, ¿no? Hay que saber mucho de la actividad aseguradora. El factor de cálculo de primas para el margen de solvencia basado en primas será establecido por reglamento y no excederá del 30%. Entonces, sobre mis primas por cobrar, tengo que calcular una reserva del 30%, el margen de solvencia, el 30%. El factor de cálculo para siniestros será establecido reglamentariamente y no excederá del 49%. O sea, tengo que tener una reserva para cubrir los
los siniestros en un equivalente al 49%. El factor de retención es el resultado de dividir el valor de los siniestros incurridos netos de reaseguro de los últimos 12 meses entre el valor de los siniestros ocurridos totales de los 12 últimos meses y no podrá ser menor al 0,5 al medio por ciento. Aquí hay algo para ver si ustedes están entre líneas, ¿no? Como recién están aprendiendo. Entonces, ¿qué dicen? Los siniestros incurridos netos de reaseguro. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si un siniestro es por 100,000 bolivianos, lo neto es ¿cuál? Lo neto es la retención de la compañía. Porque el resto, ¿cuánto de ese siniestro de 100,000, cuánto ha retenido la compañía? De esa prima, de ese capital en riesgo de 100,000. La compañía ha retenido el 15% y lo ha cedido el 85%. Y cuando sucede el siniestro por el 100%, ¿cuánto va a responder la compañía? 15,000. Y el reaseguro va a responder por los 85,000. A eso se refiere neto de reaseguro, siniestros netos de reaseguro, solamente la participación de la compañía. A eso se refiere eso y hay que tenerlo muy claro ese concepto, ¿no? ¿Qué quiere decir neto de reaseguro? ¿No? De los últimos 12 meses. Es lo mismo que cuando, a ver, les complemento esto, tal vez les sirva para orientarse un poco. Cuando distribuimos las utilidades de las empresas, ¿sobre cuál determinamos? ¿Sobre la utilidad bruta o sobre la utilidad neta? A ver, don Ariel Eber Calle, ¿sobre cuál distribuimos las utilidades? ¿Sobre la utilidad bruta o sobre la utilidad neta? Si no me contesta, le ponen falta. Doña Vivian Alizón. ¿Cómo no van a saber eso? ¿Qué es la utilidad bruta y qué es la utilidad neta? Y no puedo creer que ninguno de los que están presentes ahorita me pueda responder. Lo dejaremos para la siguiente clase, van a revisar eso. ¿Ya? Vivian Alizón se unió recién, pero Sí, ya estaba. Sí. por accidente le he apretado salir, para disculpar. Ya, a ver, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es la utilidad bruta y cuál es la utilidad neta? Para el seguro la utilidad bruta Uh-huh. es el líquido pagable. No, a ver, no estoy confundiendo conceptos. Licenciado, ¿yo puedo responder? ¿Quién eres? Nayeli. La Nayeli. A ver, Nayeli, adelante. Ya. La utilidad bruta es lo que la empresa obtiene directamente de en sus operaciones. Es decir, por ejemplo, lo que es las ventas, una Uh-huh. vez deducidos el costo de ventas o gastos de distribución, solo lo operativo. Ahora, la utilidad neta es lo que obtiene la empresa una vez deducidos todos los gastos ya sean operativos o no operativos. Te agradezco por tu participación, pero no es así. La utilidad bruta es el resultado de los ingresos operativos, no operativos, menos los egresos operativos y no operativos. Esa es la utilidad bruta. Y la utilidad neta es cuando deducimos el impuesto, los impuestos de ley,
las reservas legales, las reservas estatutarias, las reservas de contingencia, eso me da como utilidad neta. Y sobre esa base se distribuyen las utilidades. No sé cómo les forman, lamentablemente. Y esa también es pregunta de examen de grado. O sea, ya conozco su talón de Aquiles de ustedes. Y ahora no, ya siempre les digo, ¿no? No es culpa de ustedes en el 100%. Claro que tienen una alta responsabilidad porque no estudian, no investigan, no leen. Y la otra gran parte es culpa de nosotros los docentes. Y que la mayor parte no tenemos o no tienen, me excluyo, experiencia en lo que les están dando clases. Claro, la diferencia entre mi generación y la generación actual de docentes es pues abismal. En mi época, en la década de los años 70, los docentes eran pues profesionales de altísima capacidad, con amplísima experiencia profesional, cosa que hoy ya cambió, ¿no? Así que ahí viene la gran diferencia. Pero así se determina, ¿no ve? Ingresos operativos, total ingresos operativos, más ingresos no operativos, menos egresos operativos, más egresos no operativos, utilidad bruta del periodo, menos el IUE, el 25%, menos el 5% de la reserva legal, menos el porcentaje de reservas estatutarias, menos las reservas de contingencia, ¿no? Que las ha creado ahora el gobierno, especialmente para la actividad financiera. Ahí se deduce ¿qué? La utilidad neta a distribuir. Anótense, ya les digo, si les toca examen conmigo de grado, así les voy a preguntar, y de repente en su segundo parcial también. Entonces, así se determina la utilidad neta a distribuir. Porque así dice la ley, ¿no? O sea, no lo digo yo. Si ustedes leen la ley la ley 1606, texto ordenado, que crea el impuesto a las utilidades de las empresas, nos habla de eso. No les estoy contando cuentos, nos habla de eso. Bien, entonces ahí va esto, ¿no ven? Que estábamos viendo de las reservas, ¿no? Las reservas netas de reaseguro, ese ejemplo les puse, ¿no ven? Lo neto de reaseguro, ¿cuánto es el riesgo? 100. ¿Cuánto es la retención de la compañía? 15. ¿Cuánto se cede al reaseguro? 85. Para calcular esta reserva me dice neto de reaseguro, solamente la responsabilidad asumida directamente por la compañía. Así se calcula el índice de solvencia sobre siniestros. Continuaremos, las entidades aseguradoras y reaseguradoras de personas que operan seguros de accidentes personales, con seguros de asistencia médica, con seguros complementarios de vida, cuyo cálculo de prima no requiere de cálculo actuarial, deberán calcular para estos seguros el margen de solvencia de corto plazo, en el caso del margen de solvencia correspondiente a la suma del margen de solvencia de corto plazo y el margen de solvencia de largo plazo. ¿Por qué nos